Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Debates Actuales, este espacio donde nos proponemos pensar el presente con un poquito más de calma. Tema que también lo abordamos editorialmente y más vinculado a la actualidad y hechos concretos, pero que acá lo abordamos de un modo, si se quiere, más genérico. Algo que usamos todos los días, algo que cambió la forma en que nos informamos, nos expresamos y también nos relacionamos con las demás personas, como lo son las redes sociales. En pocos años pasamos de un mundo donde la comunicación estaba concentrada en los medios tradicionales, en donde para informarnos estaban los medios tradicionales. Para intercambiar teníamos o el teléfono fijo, o celulares de forma incipiente, o el cara a cara. Y ahora pasamos a espacios como Facebook, Instagram, que quizás es más de imagen, ni hablar X, que a veces ya es donde pareciera no haber límites, herramientas como TikTok y alguna otra, donde cualquier persona puede hablar, opinar y ser escuchada. Pero acá es donde surge el interrogante: si las redes sociales democratizaron la palabra o simplemente multiplicaron el ruido. Y podemos citar también otras cuestiones, pero como dije, también tenemos otros espacios para hacerlo. Si vamos a la mirada positiva, que es lo que nos gusta hacer acá, plantear los dos escenarios como lo hacemos con distintas temáticas, las redes sociales nos trajeron algo muy importante: ampliar la posibilidad de participar. Antes quizás teníamos, si no estábamos en algún medio de comunicación, un rol mucho más pasivo o menos amplio quizá en la difusión, aún estando en un medio de comunicación. Cuántos ejemplares se vendían del medio gráfico en el que trabajábamos, hablo en este caso personal mío, cómo difundir algún tipo de programa radial, si no lo escuchabas en vivo fuiste. Pero hoy no hace falta tener un medio de comunicación para decir algo, porque del otro lado, el que quería invitar, el que quería informar o difundir, recurría al periódico, hablo en un lugar como Rufino, ¿no? Al semanario local, recurría a una emisora, al canal de televisión. Y hoy no hace falta, como decía, un medio de comunicación para decir algo, porque cualquier persona puede compartir una idea, denunciar una situación, difundir una información, generar debates. Y esto permitió a muchas voces que antes no tenían espacio, hoy puedan ser escuchadas. Movimientos sociales, los reclamos ciudadanos, debates que antes quedaban ocultos o reducidos incluso a un espacio físico, empezaron a circular con más fuerza. Y desde esta perspectiva, las redes sociales representan una forma de democratización de la palabra. Hay más voces, hay más participación, hay más visibilidad. Pero también hay otra cara de esta realidad. Porque en ese mismo espacio donde todos pueden hablar, todo compite al mismo tiempo. Información, opiniones, noticias, rumores, emociones, todo mezclado. Y ahí es donde aparece un problema. No todo tiene el mismo valor, pero muchas veces todo se presenta como si fuera equivalente. Un dato verificado circula junto a una información falsa, una opinión fundamentada junto a una reacción impulsiva. En este contexto algo empieza a pasar. Lo más visible no siempre es lo más importante. Muchas veces lo más visible es lo más impactante, lo más polémico, lo más emocional, lo más inmediato. Y cuando hay muchas voces al mismo tiempo aparece un fenómeno conocido: el ruido. No ruido en el sentido literal, sino como exceso de información que dificulta comprender, la sobreinformación.
Y conecta directamente con lo que veníamos trabajando en otros episodios, justamente la sobreinformación, la opinión permanente, la dificultad para distinguir fuentes, la pérdida de profundidad en el debate. En redes muchas veces no gana el mejor argumento, gana el más rápido, el más viral, el que genera más reacción, y eso puede transformar el debate en algo más superficial. Entonces volvemos a la atención central de este episodio. Por un lado, más participación, más voces, más posibilidades de expresión. Pero por el otro lado, más ruido, más confusión, más dificultad para pensar con claridad. Y el problema quizás no es la herramienta en sí, sino cómo la usamos, porque las redes pueden ser un espacio de debate o un espacio de saturación. Yo recuerdo, y no hablando de las redes, sino cuando habían surgido los mensajes de texto, la forma en que se escribía, le preguntó Jorge Ginsburg al negro Fontana Rosa, dos personas que ya no están y que se las extraña, qué opinaba del mensaje de texto. En ese momento la polémica era por cómo se escribía, las abreviaturas, la X reemplazando al por, abreviaturas inventadas, quiero decir. Y el negro Fontana Rosa, con sus ocurrencias, dijo: si a mí me escucharan tocar el piano, dirían que el piano es el instrumento o la invención más nefasta de la historia de la humanidad. Como diciendo, todo depende de cómo se usa, no la herramienta en sí. Y como decía, podemos abrir varias aristas y seguramente tendremos tiempo de hacerlo en estos episodios de debates, porque también hacemos las editoriales informativas, ¿no? De todo lo que están generando las redes sociales, cosas hasta graves, cosas muy graves, y lo estamos viviendo en estos días. Desde exacerbar la violencia hasta hacer ya difusión de absolutamente todo. Por eso sigan también nuestro trabajo en Entre Líneas, con nuestro formato editorial, que ahí ya tomamos otras aristas. Pero acá lo que nos convoca es justamente analizar las redes sociales. Volvemos a la pregunta inicial: ¿democratizan la palabra o amplifican el ruido? Y probablemente hagan un poco de las dos cosas, porque también, digamos que se abren espacios, que alguien permite o le permite a alguien interactuar, dar a conocer su opinión, su posición. Pero también los saturan esos espacios. Dan voz, pero también generan confusión. Y quizás tenemos por delante un desafío que no sea elegir entre una postura u otra, sino aprender a movernos en ese entorno con más criterio. Elegir mejor qué escuchar, qué compartir, qué cuestionar. Y te dejo la pregunta final. Cuando usás redes sociales, ¿sentís que entendés más o que cada vez hay más ruido? Si te gusta este contenido, podés difundirlo. Te invito a compartir y a escuchar los otros contenidos de mi canal, @Profe Rodrigo Jiménez en YouTube. También puedes colaborar en www.cafecito.app con 2p /Profe Rodrigo. Así seguimos difundiendo este tipo de contenidos. Y por último, decirte que nos encontramos en el próximo episodio de Debates Actuales. Un abrazo muy grande.